Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a mi revisión semanal de la saga de Harry Potter. Estamos de lleno en el mundo mágico y nos vamos hoy con esta cuarta entrega que es Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Película estrenada en 2005 y dirigida por primera vez por un director británico, Mike Newell, que sustituye a Cuarón, que por cierto, le ofrecieron después de Azkaban también meterse con esta película, pero finalmente él declinó. Declinó porque estaba todavía con la postproducción de Azkaban y de hecho convenció a Newell de ser el director de esta película, aparte de convencerle también de que no la dividiera en dos partes y la hiciera solamente en una. Gracias, Cuarón, esto te lo tendremos que agradecer, aunque ciertamente algunos fans de Harry que echan de menos cosas que se eliminaron en la película porque estaban en el libro, pues a lo mejor no les parece tan buena idea. Mike Newell había dirigido Donnie Brasco o Cuatro bodas y un funeral, y se pone a los mandos de esta franquicia para arrancar el torneo de los Tres Magos, que va a ser la piedra central de esta película. Por cierto, ya sabéis que esto está plagadísimo de spoiler, así que por favor, seréis Potterheads si estáis por aquí. Si os apetece revisar la película, revisadla. Y si no la habéis visto nunca, vedla y ser satos, que merece mucho la pena. Que esta saga tiene cosas muy potentes, ¿eh? Muy potentes y muy interesantes. Y no solamente a los que somos grandes fans de Harry Potter. Como siempre ya sabéis, vamos a ir por asignaturas. Y la primera es Historia de la Magia. Vamos con la Historia de la Magia, en la cual os comento lo que para mí son claves dentro de la narrativa, ¿vale? No se trata de contaros la película entera, sino de ver las claves que para mí son importantes dentro de lo que nos cuenta y de lo que el guión nos establece. Ya sabéis, adaptado por Cloves dentro de, o sacado de, la lectura de J.K. Rowling, de la novela. Lo primero que vemos en esta película es súper interesante. El primer plano que vamos a ver es esa serpiente que nos guía a esa casa abandonada al lado de un cementerio donde Voldemort va a asesinar a una persona. Es decir, se nos presenta el personaje al que se le había obviado por primera y única vez en toda la saga en El prisionero de Azkaban. Voldemort no sale ni una sola vez en Azkaban y aquí tenían que poner la amenaza, la gran amenaza del mundo y de la saga de Harry, nada más empezar la película para que toda la gente recordara, escuchad, esta es la verdadera amenaza. Aquí está. Y a partir de ahora todo es posible. Puede regresar, va a hacerlo. Y además va a ser lo más peligroso a lo que se tienen que enfrentar no solo Harry, sino toda la comunidad y el mundo mágico. Así pues, no solo vamos a verle a él en esta escena con un personaje que todavía no vamos a ver muy bien quién es al principio de la película, interpretado por David Tennant, mortífago, claramente leal a Voldemort, y a nuestro querido colagusano, Peter Pettigrew. Entre los tres, en esta escena vamos a ver cómo asesinan a un Muggle, concretamente lo hará Voldemort con la maldición mortal, que luego hablaremos también un poco de eso, es el Avada Kedavra. Y también vamos a ver la presencia de sus seguidores que crece y va generando conflictos allá donde van, porque esta película se nos presenta dentro del torneo mundial de Quidditch, donde los mortífagos la lían bien parda y acaban poniendo la señal de esa calavera cuya lengua es una serpiente, que es la señal del Señor Oscuro, y que aparece en el cielo una vez que han destrozado todo el campamento de la gente que había ido a ver los partidos. Obviamente la narrativa fundamental en la que se basa y en la que se construye toda la estructura de esta película está a través de las tres pruebas, ¿vale? Está a través de las tres pruebas. ¿Cuáles son las tres pruebas? Pues en el torneo de los Tres Magos, las tres pruebas definitivas que tienen que pasar. Que cada cierto tiempo se celebra en uno de los grandes colegios de magia y este año le toca a Hogwarts. Tienen que elegir tres campeones y así vamos a conocer más parte del mundo mágico. Veremos a los Doomstruck del este, veremos a las Boxbottom del sur, y del sur de Europa, quiero decir, de Francia en concreto, donde más se le vincula, que luego sabremos más cosas de estas casas, los que hemos leído los libros, y que por supuesto va a tener como representante de Hogwarts, no a Harry, sino a Cedric Diggory. Pero el Cáliz de Fuego, donde se meten los nombres para elegir, para que él elija quién van a ser los representantes en el torneo de los Tres Magos, escupe también el de Harry Potter, al cual no le hemos visto, sino quizás formar parte de algún tipo de estratagema en el que intente que su nombre también esté, porque magos de menos de 17 años en esa edición de torneo en concreto no pueden participar. Él no lo ha metido. Veremos además una escena en la que sabemos quién le ha metido esa papeleta ahí, que nosotros, que es Igor Karkaroff, que es el representante, el director de Doomstruck, ¿vale? Y ahí empieza uno de los conflictos de Harry, porque él no lo ha metido, pero toda la escuela cree que sí. No solo toda la escuela, sino también Ron.
Así que a través de todo esto se va a generar esta primera entrada, ¿no? No la primera entrada, sino lo que van a ser los actos. ¿Os acordáis que os hablaba en las películas anteriores de cómo lo dividen, o bien por las etapas del año y las fiestas, como en la primera, o bien lo vamos a ver partido a la mitad, como en la segunda, solo con la Navidad, o bien a través del sauce, también pasando por las estaciones? Esto no lo vamos a tener aquí. Olvidaos, aquí las estructuras de actos van más a algo más genérico de las películas. En este caso, los que estructuran primer, segundo y tercer acto es la primera prueba, la segunda prueba y la tercera. Teniendo en cuenta que antes de la primera, antes de los aledaños de la primera prueba, tenemos la intro, la presentación de la película, y después de la última prueba vamos a tener también los epílogos. Pero son estas que nos van a marcar las diferentes partes de la película y los diferentes actos en los que está dividida, obviamente. Una forma bastante sencilla y que aplica muy bien con la narrativa que nos presenta Rowling. Además, también tendremos uno de los mejores finales que se han presentado en la saga. Por lo menos ahora en mi repaso de momento es el mejor. Obviamente vamos a tener finales mucho más potentes. Mismamente el final. Bueno, el final, no. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Como os digo, os decía que Harry va a tener el conflicto de que la gente se vuelve contra él. Ese va a ser el conflicto de Harry en esta película. Por lo menos de partida. Vamos a tener el conflicto, bueno, dos pequeños conflictos. Por una parte, la escuela se vuelve contra él, nadie le cree. El primero que tiene problemas con él, de hecho, es Ron. Va a haber un primer tercio de la película en la que va a estar peleado con él, porque piensa que solo intenta buscar popularidad y tal. Y por tanto, Ron le va a tener de cara. Y luego, por estas pesadillas que va teniendo con Voldemort, que en realidad solo aparece en 3 ocasiones, si no me equivoco, ¿vale? La primera cuando está en casa de los Weasley, la segunda en su habitación, donde aparece el cuervo, y la tercera cuando se lo está recordando a Dumbledore, que le hacen escocer su cicatriz y que, bueno, pues genera un pequeño conflicto, aunque no está... O sea, es más importante no el conflicto que le genera, sino las pesadillas como tal, lo que te revela el contenido de esa pesadilla. Más que a Harry parezca que le dé mucho pesar. De hecho, Dumbledore se lo tiene que sacar con sacacorchos. Pesa mucho más para Harry el hecho de que nadie le cree y sobre todo el hecho de que Ron esté a su bola. Es una película además donde de repente el lado sentimental con estos protagonistas que ya tienen 14 años y ya pueden empezar a tener los primeros tonteos, le da mucha importancia y de hecho lo cristaliza completamente en todo el tema del baile. Todo lo que es la previa al baile, el baile y el post-baile. Las más interesantes o las más, digamos, un poquito más trabajadas, obviamente va a ser la de nuestros dos protagonistas, es decir, Ron con Hermione. Lo que supone que Hermione vaya con otra persona, los celos de Ron, la revelación final de Hermione con... No lo dice directamente, pero está expresando de una forma más sutil los deseos que tenía que fuera Ron, ¿no? El que la sacara a bailar, etc. Que además acaba bailando con Víctor Krum, que es la gran estrella del Quidditch que hemos visto al principio de la peli en el torneo, ¿vale? Representando a Bulgaria y que además aquí viene con su escuela también, ¿vale? Solo tiene 2 líneas, por cierto, en la película, pero bueno, ahí tenemos al personaje de Víctor Krum. Y la parte más importante es esto, los celos que le pueden llegar a generar a Ron. También, aunque no bailen juntos, vemos el primer acercamiento entre Harry y Cho Chang. Por cierto, también vamos a ver un pequeño acercamiento de Hagrid a la directora de Box Buttons. Los dos son hijos de Muggle y Gigante, entonces se entienden bastante bien y tal. Y tiene ahí su pequeña cuota de pantalla también el señor Hagrid, que nunca termina de salir y siempre es agradable verlo, la verdad. Viva Robbie Coltrane. ¿Qué más cositas de la narrativa? Pues contaros también que vamos a tener algún momento para Sirius. Es importante que no perdamos la pista, porque luego va a tener muchísima más importancia. Y aquí va a tener un momento CGI ahí apareciendo en la hoguera de la casa central de Gryffindor para hablar con Harry y recordarle que Igor, el director de Durmstrang, fue un mortífago. Y que además está también la figura de Barty Crouch Jr., que fue mandado directamente a Azkaban, que se nos ha presentado, aunque ahí todavía no sepamos quién es exactamente ni dónde está. Y bueno, pues todo esto está en la cabeza de Harry como ideas de no ha salido por accidente seleccionado. Esto tiene que ver seguramente con algo de los mortífagos que quieren ir a por ti. Igor está en la escuela, ten cuidado, ¿no? Obviamente ajenos todavía a lo de Voldemort, salvo Harry, que puede llegar a intuir que a lo mejor no es un sueño y es algo más lo que le está pasando en esas pesadillas, ¿no? Luego, por otro lado, el revisitar películas, os comentaba de lo del giratiempo en Azkaban. Vas viendo las pistas que te van dejando para que luego no resulte un Deus Ex Machina. Pues aquí, con el resultado de Alastor Moody, cuando descubrimos que bajo su piel y gracias a la poción multijugos, lo que está es Barty Crouch Jr., interpretado por David Tennant, un actor que a mí me maravilla. De hecho, para mí el mejor Doctor Who.
que ha habido, por lo menos el mejor escrito, ¿no? Steven Moffat se lució con los guiones para estas tramas. Y aquí nos presenta a Barty Crouch Jr. ¿Cuántas pistas deja? Pues muchas. Desde el principio ya estás viendo que hay algo que no cuadra. Lo que pasa es que si no la ves sin saber qué pasa, pues no te lo llegas a imaginar. Llega tarde, se le presenta debajo de la tormenta a este profesor, Ojo Loco Moody. Vemos que ya desde el principio está dando lingotazos a la petaca, que tú lo puedes asociar al alcoholismo, pero ahí te está diciendo que está todo el rato ingiriendo poción multijugos. El salón de Hogwarts se convierte en tormentoso cuando él entra y tiene que echarle un hechizo para que todo se normalice otra vez. Hay un gesto que adopta del propio Barty Crouch, que es este movimiento de lengua, que lo hace delante del que es su padre, Barty Crouch Senior, que es el responsable de todas las actividades internacionales deportivas, entre ellas el torneo de los Tres Magos. Le vemos en el torneo nacional de Quidditch, le vemos aquí, en Hogwarts, y luego le veremos incluso asesinado por el que es su hijo, que es Barty Crouch, haciéndose pasar por Alastor Moody, ¿no? Pero ya os digo que estas pistas están por todas partes. Snape acusando a Harry de que le faltan los ingredientes de la poción multijugos. Myrtle, la Llorona, que aparece por ahí, que aparte de revelarle a Harry el secreto o terminar de decirle cómo poder escuchar el mensaje que hay dentro del huevo, después de la primera prueba, el huevo de dragón, el huevo dorado, también le va a decir que huele todo mucho a poción multijugos últimamente por Hogwarts. Ahí lo dejo. Y como os decía y os aventuraba antes, creo que es uno de los mejores finales de toda la saga. Creo que es uno de los mejores finales porque tenemos dos finales emotivos y un epílogo que planta la semilla perfecta para el conflicto inicial de la Orden del Fénix. Por una parte tenemos un malo que no se dedica a simplemente presentarse y amenazar, sino que directamente va al turrón y consigue su objetivo, que es tener a Harry delante, y va a matarle. Y le hubiera matado. Lo intenta, no puede, por el Priorin Incantatem, que es el que salva a Harry, el que le salvó de bebé y el que le vuelve a salvar ahora con el espíritu de sus padres, ¿vale? Y el que hace que pueda huir cogiendo el traslador, que es otro concepto que se nos introduce en esta película. Viajan al mundial con una bota que les traslada a todos hacia allí, y en este caso la copa de los Tres Magos es otro traslador, que es el que le lleva. Segundo final, muere Cedric, y además a ojos de su padre, Amos Diggory está por allí, y el momento es terriblemente doloroso. Y eso lleva a que en el epílogo final Dumbledore se ponga de contra, o se eche a las espaldas a la historia que le ha contado Harry, creyéndola completamente de que Voldemort ha vuelto, y en contra del ministerio, que no quiere que se diga que esto ha sido culpa de Voldemort, porque no hay pruebas, porque no está demostrado. Así que Voldemort ha vuelto y quiere que todos sus estudiantes sepan que a Cedric Diggory le ha matado él. Muy interesante, como os digo, ya está la semilla para cuál va a ser el gran conflicto de la Orden del Fénix. Dumbledore y Hogwarts diciendo Voldemort ha muerto, y el ministerio por todos los medios y a través de un personaje muy especial que ya veremos en la Orden del Fénix, intentando negar y echar por tierra esa posibilidad del miedo atroz que le produce ya solo a Fudge y a toda la comunidad del ministerio pensar que Voldemort tiene vida de nuevo. Vamos pues a transformaciones, estos actores y personajes nuevos que se nos presentan. Bueno, pues por un lado vamos a tener a Cedric Diggory, interpretado por el que ya se ha convertido en un gran actor, Robert Pattinson, por mucho que entre medias haya tenido Crepúsculo. Él ha dicho incluso en una entrevista que él volvería a interpretar a este personaje, a Cedric Diggory, antirreligiosa, antes que a Edward Cullen, ¿vale? Y sí, es un personaje dinámico, alegre, de Hufflepuff, uno de los pocos personajes de Hufflepuff que se va a destacar en toda la saga, que además se le presenta con su padre, con ese vínculo desde el principio, para que luego sea mucho más emotivo el final. Harry le habla primero de cuál va a ser la prueba, de los dragones, y luego él le dice cómo abrir el huevo. Se genera un vínculo que, dentro de que también hay cierta burla de los Hufflepuff cuando están con él sobre Potter, sobre esa posible trampa de haber metido su nombre en el cáliz de fuego, ¿vale? Sí que también tenemos ese acercamiento que genera que realmente a este chico nos importe, y que al final, cuando llega a su muerte, quizás no está lo suficientemente desarrollado como una película más seria, más profunda, ¿no? Para que realmente te vincules con el personaje, pero que sí que está lo mínimamente hilado para que al final sí genere cierto impacto que muera. Y que le encuentre a su padre muerto y tal, nos afecte, ¿no? Al final. Luego tenemos a Barty Crouch Jr., interpretado por David Tennant, pero David Tennant lo va a defender muy poquito en pantalla. Al principio, cuando no sabemos ni quién es, cuando está al lado de Voldemort diciendo que sí, que va a cumplir todos sus mandatos, luego descubrimos qué mandato va a ser, y al final, cuando revelan su verdadera identidad, como que se ha estado haciendo pasar por Ojo Loco Moody. Y ahí le vamos a tener con un gesto muy característico que el propio Tennant incorporó al personaje, que fue este
de la lengua, que no estaba ni siquiera en el libro, que copió luego Brendan Gleeson, el actor que hace de Alastor Moody, ¿vale? Para darle ese toque que además ayuda a reconocer, por ejemplo, os hablaba de las pistas, ¿no? A que Barty Crouch Senior, cuando ve a su hijo, o sea, no ve a su hijo, ve a Alastor Moody, pero le ve hacer este gesto, de repente algo le descuadra, porque eso le recuerda mucho a su hijo. Y le pone un poquito en un compromiso. El espectador que lo ve de primeras ni sospecha, solo ve que este personaje se ha quedado un poco trastocado con lo que acaba de ver y poco más, ¿no? Esto le da a Tennant un puntazo, porque con el poco tiempo que tiene en pantalla, que le haya improvisado un gesto que se quede como el diferenciador y como una pista más, para que el espectador luego pueda ver, mira, sí, es que esto, claro, el padre casi le reconoce en esta ocasión. Pues para el poco tiempo que tiene en pantalla lo aprovecha a tope. Actorazo Tennant, siempre. Alastor Moody, el verdadero Alastor Moody de Brendan Gleeson, lo vamos a ver muy poquito, pero esto es uno de los grandes aciertos que creo que hay. Primero, es un actor que tiene que hacer de su papel, pero no del verdadero papel, sino de otro personaje intentando parecerse lo más posible a este personaje. Y esto me parece brutal. Brutal porque vamos a tener dos momentos en los que vamos a ver al personaje real y podemos comparar. Y eso mola mucho, ¿vale? Aparte de ser un personaje que es como muy gamberro, muy transgresor de las normas, como muy cercano a Potter, ¿no? Por orden de Voldemort, pero bueno, por ahí está, ¿no? También por orden de Voldemort, porque al final, como Alastor, también Dumbledore le dice, échale un ojo a Potter, ¿no? Para tenerle un poco controlado, para que no haya problemas. Así que su plan va saliendo a las mil maravillas. Pero esta gamberrería que tiene, esta locura, que pertenece más al personaje de Barty Crouch, en realidad, que al del propio Alastor Moody, le revela como su verdadera personalidad, le vincula a Harry porque es su misión, y desde el desconocimiento del espectador hace que nos vayamos mucho con él y nos parezca muy interesante, porque además es la única clase también que vamos a ver, la de defensa contra las artes oscuras, con este arácnido al que le va aplicando los tres hechizos imperdonables, ¿vale? O las tres maldiciones imperdonables, el Crucio para la tortura, el Imperio para conseguir dominar la voluntad de esa persona, y por último, la Avada Kedavra. El Avada Kedavra, que es el maleficio mortal, el asesinato, ¿no? Mata directamente. Y de ahí vamos a ver muchas cosas. Se insinúa también que Longbottom queda muy, muy tocado cuando hablan del Crucio. Quizás si solo habéis visto la película no entendéis por qué. Los padres de Longbottom fueron mortificados y torturados por los mortífagos a través del Crucio, y él lo sabe a través de su abuela, que es con quien vive, ¿vale? Entonces, por eso luego a Alastor Moody se le lleva a tomar un té. No sé qué le diría, porque es Barty Crouch en realidad, pero obviamente Barty Crouch sí que ha estado muy encima y sabe cómo han sido sus padres torturados. Seguramente disfrutó también. Aunque creo que exactamente la que los torturó fue Bellatrix, pero obviamente entre los mortífagos todo se sabría. Y se lo lleva aparte. Si no habéis entendido esta parte de por qué le sufre tanto Longbottom, que sepáis que es por esto, ¿vale? Y entonces nos plantea un personaje muy interesante, el que interpreta Brendan Gleeson, con dos momentos incluso, como os decía al principio, para comparar. ¿Qué momentos tenéis para comparar? El momento en el que le vemos al final del cajón, cuando por fin descubren a Barty Crouch siendo farsante, y está ahí al fondo, es un plano muy alejado, pero ya solamente cómo está hablando, con qué voz lanza todo y lo cuenta, ¿vale? Es completamente diferente a cómo utiliza la voz cuando es Barty Crouch, o sea, cuando está representando a Barty Crouch haciendo de Alastor Moody. Brendan Gleeson está brillante ahí. Y tenemos otro momento cuando Harry va al pensadero, que se descubre también en esta película, muy interesante, donde va depositando Dumbledore sus pensamientos para que no le ocupen sitio en la cabeza y los pueda recordar cuando quiera, y descubre, entrando en nuestros recuerdos, a la acusación que se le hace después de que desapareciera la primera vez Voldemort a Igor Karkaroff, el director de Durmstrang, como mortífago. Y ahí vemos un Alastor Moody más jovial, con un rostro mucho más relajado, con un comentario incluso chistoso, la única línea que tiene, ¿vale? Y vemos un actor o un personaje completamente diferente al Alastor que en realidad esconde a Barty Crouch Jr. dentro. Otro personaje que está muy desaprovechado en la película, es una pena porque en el libro tiene un peso tremendo, es el que interpreta Miranda Richardson, Rita Skeeter. Por cierto, Skeeter es la primera vez, fue la primera película que no se pudo doblar al islandés, que yo en realidad digo, bueno, pues se podía haber doblado y cambiar el apellido. ¿Por qué diréis? Porque skit en islandés significa defecar, y ya de por sí, pues bueno, pues no sé por qué no la doblarían. Pero desde luego, simplemente verla en original y oír Skeeter, pues supongo que a los islandeses haría que se partieran en la sala
cada vez que escuchaban el apellido de esta mujer. ¿Por qué digo que está desaprovechado? Porque es un personaje de prensa amarillista totalmente chismosa que entrevista a la gente con ciertas artes sutiles. De hecho, se insinúa cierto aspecto coqueto sexual en ella, pero muy, 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 muy levemente. Recordamos que todavía estamos en películas familiares, por mucho que se vayan oscureciendo, ¿vale? Y tiene un par de momentos con Hermione antes de empezar una de las pruebas, la de los dragones, luego en la tienda con Harry y tal, y luego otro momento con Harry cuando le saca por primera vez, pero esto comparado con todo lo que cuentan de ella en el libro, que realmente le acabas cogiendo manía. Yo creo que, fijaros, antes de Dolores Umbridge, el personaje que hace que la odies por antonomasia, incluso más que a Voldemort o a Colagusano en ese momento, cuando estás leyendo, es Rita Skeeter sin ninguna duda. Lo que pasa es que luego Dolores la sobrepasa y mucho. Pero hasta ese momento para mí era Rita. Y aquí, bueno, le puedes coger un poco de manía, pero poco más, porque no le dan mucho juego. No obstante, Miranda Richardson la defiende muy bien. Está muy chulo todo cómo la presentan estéticamente, a nivel corporal. Y lo poco que tiene es muy la Rita Skeeter del libro. Eso sí, sí que es cierto. Se lo tengo que dar. Hay que concedérselo, ¿vale? Y por último, ¿cómo no vamos a hablar de el Voldemort que llegó para quedarse? El Voldemort que vivió. Ralph Fiennes. Por fin vemos a Ralph Fiennes en su forma final de Voldemort. Un Voldemort mucho más agresivo, orgulloso, sibilino. Es prácticamente una serpiente hecha mago. De hecho, en esta primera imagen que estáis viendo, como veis, antes de que se le pongan pupilas humanas, tiene pupilas de reptil. Cosa que es muy interesante. Y además, me gustan mucho dos cosas. Para su presentación es épica, obviamente. No se detiene en ningún momento a contemplaciones cuando tiene a Potter delante. Ah, mira, que estás aquí. Espera, que te voy a matar. Es verdad que no lo consigue. Os lo decía antes, ¿no? Por el Priori Incantatem. Pero no se anda con chiquitas. Cógete la varita, Harry, y venga, a duelo que te voy a matar ya. Eso me parece muy interesante, que no se ande con prolegómenos. Y por otro lado, también es la primera vez que la veía en original, la había visto doblada todo este tiempo, y me llamó mucho la atención el hecho de que la voz de Harry Potter, que tenía aquí en castellano, que perdía mucha fuerza, sí que tiene algo de disfonía en la original, pero no es tan exagerado. Tiene más peso, es más grave, es mucho más sólida, y a mí me funciona mucho más. Además, la manera de colocarse, la presencia, sus movimientos en el momento que le aprieta, y de una postura de lo más... ¿cómo deciros? Le aprieta con el brazo, así pudiendo hacerle así y apretándole la cicatriz para que le duela, coge el brazo, le mira desde abajo y la aprieta así, una forma completamente casi acrobática, ¿no? Para demostrar un poco lo recargado y lo retorcido del propio carácter de Lord Voldemort. Una presentación mucho más que digna, muy muy interesante. Vamos a entrar ahora en el coro del sapo. Vámonos al coro del sapo, que en este caso, ya sabéis, Williams dejó la batuta y se la pasó a Patrick Doyle. Se la pasó a Patrick Doyle. John Williams estaba ya metido en otro proyecto y no pudo hacerse con el cuarto, aunque se lo propusieron también a la cuarta película, quiero decir. Patrick Doyle le había puesto música al diario de Bridget Jones, a Grandes Esperanzas, a Mucho Ruido y Pocas Nueces, la de Kenneth Branagh, y al Frankenstein de Mary Shelley. Ha hecho grandes bandas sonoras este hombre, y desde luego la que presenta aquí para El Cáliz de Fuego está lleno de temas épicos para los momentos que requiere. Como os he dicho, es una película básicamente dinámica, de acción. Tenemos toda la parte sentimental vehiculada a través del baile, pero no es tanto de avance de personajes, sino de logros. No hay Quidditch en esta película porque lo sustituyen las pruebas directamente. Entonces, todo esto requiere canciones muy dinámicas, muy intensas, más de peligro, de tensión que alegres o vivaces, salvo cuando ya consiguen por fin el resultado, pues coger el huevo o sacar a la hermana de Fleur Delacour, que es la participante francesa de Vox Bottom, a la superficie junto con Ron, etc, etc, ¿no? Entonces esto me parece muy muy interesante. Pero, a diferencia de Williams, este compositor no crea leitmotiv. Si esta había sido una base de Harry Potter de siempre, teníamos el leitmotiv que le había llamado el tema melancólico de Harry, teníamos el vuelo, teníamos muchas cosas. El vuelo se mantiene en esta película, es lo único de Williams que se van a mantener. Lo vamos a ver en los títulos de crédito inicial, pero no hasta que aparece el nombre de Harry, ¿vale? Ya sabéis que en las otras anteriores siempre suena desde el primer momento, ¿vale? Aquí no. Aquí va a sonar directamente cuando aparece el título de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Ahí es cuando entra. Y además con ciertas modificaciones. Tiene ciertos acordes en menor que le hace ser un tema más triste, más pesado,
que luego de hecho llegan a desarrollar más justo después de terminar la escena, la primera prueba de los dragones que están en el gran comedor. Ahí suena de nuevo el libro de el sonido del vuelo de Hegwit, pero con esta modificación que le hacen para el cáliz de fuego, ¿vale? Por otro lado, solo destacar un momento musical que me llamó mucho la atención, que fue cómo interpretaban los temas para Doomstruck y los de Vox Button. Los dos son con vientos, pero los de Doomstruck son pesados, lentos, oscuros, y los de Vox Button son alegres, brillantes, muy rápidos, para diferenciar ese carácter masculino de Doomstruck, con estos tipos rudos, con abrigos oscuros, largos hasta los pies, botazas, bastones que chispean cuando... o que queman incluso el suelo cuando van chocando con él. Una presentación muy brusca, muy bronca, ¿no? Con coros así de ¡oh! ¡oh! Y luego por otro lado tenemos a Vox Button, que aparecen todas chicas vestidas con capelinas del siglo XIX, con sombreritos también a juego, con un color súper clarito que es el azul, con mariposas que van saliendo debajo de sus túnicas y con gestos así como muy femeninos. Un cliché absoluto de lo que puede ser lo femenino y lo masculino que juegan aquí. Supongo que tiene mucho que ver también con la idea, diferenciación de géneros que tiene J.K. Rowling, que luego lo ha llegado a demostrar en algunas declaraciones, para mi opinión, bastante desafortunadas con respecto a los géneros y tal, pero que además rompe lo que ella misma dice en el libro. Quiero decir, ni Vox Button es solo de chicas, ni Doomstruck es solo de chicos, pero debe ser que visualmente le pareció más interesante. También le funcionaba a Mike Newell, al director, y dijeron, pues tiramos con esto. Así que a los libros habréis dicho... Claro, iban a ser 2 pelis. A lo mejor ahí hubieran desarrollado un poco más. Bueno, esto no creo que lo hubieran cambiado, ¿vale? Pero seguramente hubieran metido pues más de Rita Skeeter, que os decía antes. O hubieran metido, por ejemplo, cosas que no están. Winky y Dobby no aparecen. Y habían pensado en meterles, pero claro... Al final tenemos un pequeño cameo, si os fijáis al principio de la peli, en el torneo internacional pasa muy rápido, ¿vale? Hay que darle al stop porque si no, no se ven. Salen 2 elfos domésticos, y uno era Winky y otro era Dobby, en el torneo internacional de magos, pero al final tuvieron que eliminar la posibilidad de usarles en el juego, porque de hecho incluso el que le da las branquialgas y ayuda constantemente a Harry en las pruebas no es Neville Longbottom, sino que sería el propio Dobby. Pero bueno, no había tiempo para esto. Antes de salir del coro del sapo, ¿vale? Simplemente centrarme en que si queréis dar una pasada a la banda sonora os va a gustar, ¿vale? Porque sí que acompaña muy bien a cada momento, no estorba en ninguna parte y apoya un poco ese desarrollo tan activo y tan dinámico que vamos a ver durante toda la obra. Momento crucial quizás, o un poco más destacado, el baile. Porque no el principio, ¿no? Que es un poco más el baile clásico, tradicional, con un vals y tal, sino ya cuando se mete la orquesta. Se mete la orquesta, ¿vale? Que son The Weird Sisters, que por cierto, esto tuvo una demanda por un grupo de verdad que se llama Weird Sisters. En el libro son Weird, raras, ¿vale? Las hermanas raras, en alusión a las brujas de Macbeth y tal. Y aquí van a formar parte de este conjunto el cantante de The Pulp, el grupo británico, y como guitarrista y como batería van a tener al guitarrista y a la batería de Radiohead, otro grupo mítico británico. No perdáis la pista a esto porque es muy interesante. Y poco más que añadir, poco más, porque sobre todo quiero irme allá a encantamientos, a contaros un poco los efectos y la parte visual. Se hace cargo de la fotografía Michael Ceresin, que ya había hecho la trilogía de los simios, la más actual, ¿vale? La de Matt Reeves, por cierto, una trilogía que mi compañero Álvaro adora. Y también se puso a los mandos de la fotografía de Birdie, una película bastante más antigua de Alan Parker, británica, que a mí personalmente me gusta mucho y la recomiendo ya desde aquí, desde el canal. Lo primero que quiero destacaros es que es una película que continúa ya en este crecimiento de oscuridad dentro de la saga Potter. Si hablamos de la oscuridad azul en Azkaban, ahora tenemos que hablar de una sociedad, una suciedad, sí, total, de una iluminación mucho más sucia y mucho más ocre, especialmente para los planos de recurso de intersección entre una cosa y otra, los planos generales de Hogwarts, con una gárgola así en primer plano y el castillo de fondo. Vamos a ver también un momento el reloj, la torre del reloj, con estas manecillas y tal, también en este color ocre, sucio, y que solamente va a ganar un poco de luminosidad quizás al principio de cada una de las pruebas, especialmente la del laberinto, porque luego se oscurece completamente y se llena de niebla, y también en la de los dragones, cuando vemos el graderío y tal. ¿Dónde se va a oscurecer un poquito más? Quizás en la prueba del lago, pero también tiene un poquito más de luz al principio cuando están todavía en la superficie, ¿vale? Y luego al final también, cuando acaba del rescate. No obstante, son oscuras, o sea, ninguna de estas llegan a ser claras en realidad, pero sí tienen un poquito más de claridad que el contexto general
de la película. Por otro lado tenemos el juego de la pesadilla, que no es ni más ni menos que presentárnoslo primero como una escena convencional, rodada de forma convencional, aunque luego descubrimos que es la pesadilla en la cabeza de Harry, y cuando Harry la recuerda como pesadilla, o cuando la está soñando, sí que vemos ya los bordes difuminados, ¿vale? Los bordes difuminados y cómo, bueno, pues se recupera 2 veces más, ¿vale? Después de la primera, 2 veces más, con una cámara en primer plano, en plano subjetivo, perdonad, muy inestable, que va avanzando poco a poco y, como digo, con los bordes difuminados dándole un carácter más onírico, y a los movimientos de los personajes que aparecen se les queda esta estela de movimiento detrás, dando esa sensación un poco de otro mundo, de otra realidad, ¿no? Y haciendo dudar a Harry de si es verdad o no. Ya os he dicho antes que es uno de sus conflictos. ¿Qué pasa con ese dolor que está sintiendo y por qué está viendo a Voldemort, ¿no? ¿Es real? ¿No es real lo que está viendo? ¿Qué está pasando aquí, no? Además va a tener unos guías muy interesantes, también recreados por CGI. Bueno, el cuervo tengo dudas de si es por CGI, pero la Nagini obviamente sí que lo es, ¿vale? Y está bastante bien. Otra cosita a comentaros es el cambio continuo que seguimos sufriendo en las infraestructuras de Hogwarts. Si ya en la anterior vez habíamos visto el patio y el reloj, que marcan un acceso completamente diferente al salón, ya no se entra a Hogwarts por esa puerta directa desde el estanque, sino desde el lago, vamos, sino que ya hay un patio primero, hay una torre del reloj que te conduce a esa primera entrada. En esta vemos que además la entrada ya la han separado de las escaleras están en otra parte, el salón comedor también aparece en otro sitio. En la de Azkaban ya nos habían cambiado el sauce boxeador. En esta agregan 2 valles más, uno con una cascada y otro donde se celebran la prueba de los dragones. El puente que habían agregado también en Azkaban, aquí van a meter también la lechucería, que de repente está en un nivel superior, pero además con varios niveles. Bueno, van cambiando la estructura de Hogwarts según conviene, difiriendo de la del libro, supongo que con autorización también de Rowling, pero vamos a ver localizaciones o emplazamientos distintos o diferentes que si, bueno, si de repente te da por ver un maratón, dices, ostras, pero esto no era así, el salón estaba en el otro lado, ¿sabes? Te puede llegar a pensar que están modificando cosas, y sí, las están modificando. Con la complacencia de la autora. En principio, a mí, personalmente, no me estorban. No me estorban, aportan más cosas nuevas. Pero bueno, es una implementación que tienen las pelis. Y por supuesto vamos a hablar de las pruebas en efectos visuales. Colacuerno. El colacuerno húngaro, que es el dragón contra el que se tiene que enfrentar Harry, tiene unos planos muy chulos. Dicen que incluso crearon dragones que tiraban fuego de verdad. Uno de ellos a tamaño real, que escupía fuego. Yo creo que eso es para la escena del bosque, cuando Hagrid le va a enseñar a Harry dónde están los dragones para que los vea. Creo que ahí podía ser el dragón maqueta. Porque todas las tomas que tiene Harry con el dragón en la prueba fueron más de 140 tomas de efectos especiales para poderla tomar. Y ahí me da la sensación de que es todo CGI. El dragón, un dragón muy chulo, por cierto, el más agresivo de los 3. Que diréis, bueno, no se ven en las pruebas los otros 2 dragones. Sí, pero cuando sacan de la bolsa al que le toca a cada uno, vemos la forma de cada dragón. Y ahí vemos el verde, el canelita y luego ya el rojo, que es el de Harry, que es el más peligroso, ¿vale? Estos son los dragones que les van a tocar y el CGI está muy bien hecho. En el mundo acuático, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver uno de los mayores escenarios subacuáticos que se han construido en la historia del cine. Dista mucho del más grande, que fue el de Abyss. Por cierto, Abyss también la tenemos aquí en el canal si queréis visitarla. Todo un clásico de James Cameron de los 80. Un tanque, por supuesto, azul para poder meter luego todo en croma. Y que tenía más de 500.000 litros de capacidad. Brutal. De hecho, se sumergían con los actores submarinistas que les aportaban oxígeno para que no tuvieran que salir a superficie. Daniel Radcliffe llegó a estar más de 43 minutos bajo agua. Tanto tiempo que incluso después llegó a contraer 2 infecciones de oído. O sea que imaginaros, ¿no? Todo se convierte en una atmósfera además muy verdosa dentro del agua. Tenemos algún plano de las sirenas o de estos pequeños calamares, tiene su nombre, pero no me acuerdo ahora mismo cuál es, que le muerden a Harry tal justo cuando está a punto de subir y que atacan a Flor de la Cor, por cierto es eliminada por ellos, ¿vale? Pero no se centra mucho en esto. Más en las figuras que están ahí puestas bajo el agua y tal, que son figuras que reproducen a los protagonistas y de los que Harry tiene que salvar. Está también interesantemente hecho esta mascarilla que lleva Flor y que lleva Flor, sí, como para respirar debajo del agua, o el efecto de cuerpo de humano y cabeza de tiburón que utiliza Viktor Krum. Bueno, sin más pretensiones, pero funciona bastante bien. Y por último tenemos el laberinto. El laberinto que a mí me parece de lo más aterrador a nivel visual de las pruebas, porque ir caminando por un sitio del que no ves más allá de 2 palmos de tu nariz, porque hay una niebla súper espesa, donde sí, todo lo que te rodea es vegetación, pero el color de esa vegetación es grisáceo, es un gris
es un verde muy grisáceo porque la neblina lo está cubriendo todo, no ves nada y la única indicación de la que tiene nuestro querido Harry es del propio Ojo Loco, bueno, de Barty Crouch haciendo de Ojo Loco, que le señala para la izquierda, siguiendo por cierto una mítica creencia que se tiene de que si entras en un laberinto, si vas girando siempre a la izquierda, acabas encontrando la salida. Eso se dice. Entonces, bueno, es donde le señala. Y a partir de ahí, pues por iluminación, por los tipos de planos, que escogen muchos planos de pies, muchos planos desde atrás, los planos de zoom invertido para ver esas corrientes de viento, dando una sensación de terror absoluto en esta escena, y donde vamos a ver incluso un Viktor Kramp poseído, seguramente con la maldición Imperio, para intentar acabar con su enemigo, que en este caso sería Cedric Diggory, al que no puede tocarse a Harry. De hecho, lo veréis en un momento dado. Se cruza con Víctor, Víctor se da cuenta que está ahí, pero no le mata, no le ataca, solo ataca a Cedric. Porque obviamente lo que interesa es que Harry coja la copa, que es un traslador, y se vaya directito a Voldemort. Al final acaban los dos, tanto Cedric como Harry, ya sabéis lo que pasa ahí, ¿no? Y vamos a ver además, también hablando sin salir del plano visual, todo el aspecto de la transformación de Voldemort, que me mola por dos aspectos, básicamente. Por un lado, me mola mucho que utilicen el rollo del caldero clásico, ¿vale? Para meter la mano de Pettigrew, los huesos del padre, la sangre de Harry, y de ahí renazca. Y segundo, bueno, vamos a ver también, por supuesto, esta carita de Voldemort, ¿vale? La carita animatrónica, reptil, que da un poco de grimilla y tal, que tiene cierto movimiento en los ojos. Y luego, cuando por fin echa todos los ingredientes, el caldero se deshace en el fuego de lo que nace de ahí, que es el fuego del propio Voldemort, que se convierte en cenizas negras, y de ahí ya vamos distinguiendo esa forma gelatinosa de feto que se va desarrollando hasta convertirse en un ser absolutamente completo con la túnica, con esa calva que ya conocemos, sin nariz, y con nuestro querido Ralph Fiennes, y con esas pupilas que de reptil se convierten en pupilas normales, con toda la túnica ya y todo, ¿no? Es muy potente la transformación y queda muy muy bien, una presentación de villano brutal. Y luego por otro lado tenemos los multijugos, que a mí, si os digo la verdad, lo voy a meter en defensa contra las artes oscuras. Y una de las pocas cosas que voy a comentar en defensa contra las artes oscuras. Porque así como la poción multijugos funciona en la cámara secreta con un efecto muy básico en el que Harry se convierte en la cara de Crabbe, ¿vale? Por otro lado, tenemos a un efecto que intentan hacer de derretir la cara, que por momentos funciona y por momentos no, ¿vale? La cara de Astor Moody convirtiéndose en la de Barty Crouch Jr. No me termina de funcionar tan bien, ¿vale? Y esto, pues bueno, pues lo destaco aquí por sacar algo en defensa contra las artes oscuras, ¿vale? Porque, sinceramente, esta peli, mucha gente la pone muy por debajo pues, por ejemplo, de Azkaban, sin ir más lejos. Es verdad que a mí toda la dinámica del tiempo y todo esto que se juega en Azkaban está muy bien. Quizás aquí, porque casi no hay avance de personajes, tampoco le gusta tanto a la gente, pero a mí, sinceramente, me divierte mucho y me lo paso muy bien con ella. Así que nada más comentaros. Hasta aquí llegaría mi análisis de potteriano de esta semana. Espero que hayáis disfrutado. Os espero en la próxima con nuestro vídeo sobre la Orden del Fénix, la quinta parte. Y hasta entonces, hasta la semana que viene, os seguiremos trayendo más contenido, ya sabéis, en Punto de Giro. Seguid nuestras series, seguid a Álvaro y seguidme a mí. Si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Yo soy David y esto es Punto de Giro.